Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Ureña, socio fundador de Más Consulting, aquí desde España. Y nada, estamos encantados de poder contar con todos vosotros en este nuevo webinar. Y bueno, como saben, hoy hemos organizado, como sabéis, hemos organizado un panel muy interesante con personas que están en diferentes puntos de Europa, desde Bruselas, desde Alemania, desde Berlín, desde Madrid, y vamos a tener la experiencia también de Reino Unido. Y bueno, lo que queremos saber es conocer cómo ha sido, qué lecciones hemos aprendido en este confinamiento, en esta desescalada que se está produciendo poco a poco en diferentes puntos de Europa, y sobre todo porque tenemos a mucha gente que nos está siguiendo desde diferentes países de Latinoamérica, y esa desescalada está comenzando ahora poco a poco en Latinoamérica, y por tanto queremos compartir esas experiencias aprendidas desde Europa. Yo simplemente, bueno, quiero dar las gracias por acompañarnos, a nuestros 4 invitados, a Ana, Eduardo, José Luis, a Peter Alberto. Es un placer contar con todos vosotros. Y, por supuesto, es un placer contar con mi amigo y socio César Martínez, que está en México y se va a encargar de coordinar y de moderar este panel. Así que, por mi parte, nada más, anunciaros que la próxima, tenemos otra cita el próximo 10 de junio a esta hora, y vamos a organizar otro webinar, la verdad que muy interesante, con los responsables de comunicación de compañías que han tenido un papel muy activo en esta crisis, y vamos a hacer un panel sobre gestión de crisis con los directores de comunicación de McDonald's, de Telefónica, de Vía y de Saint-Gobain. Y bueno, vamos a reunir, yo creo que también a un panel muy interesante como el que tenemos ahora por delante. Así que, César, cuando quieras, y muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana, Peter, José Luis. Les agradecemos muchísimo para estar compartiendo ahorita con nosotros y de distintas partes. Nos están visitando gente hoy lógicamente, desde la Europa, pero tenemos los Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Guatemala. Entonces, porque, como dijimos hace tiempo, estamos pasando por esta tormenta en distintas fases, en distintos barcos, con distintos oleajes, y como José Luis había comentado alguna vez, dice, con distintos capitanes. Lo que queremos es aprender unos de los otros, y lógicamente los aprendizajes en Europa que han tenido estas experiencias, poder aprender un poco de las cosas bien hechas y de las cosas que están mal hechas. Entonces, porque al final de cuentas, nuevamente estamos todos en esta misma tormenta y hay que ayudarnos unos a los otros. Me gustaría presentar a nuestros panelistas del día de hoy. José Luis Moreno, que es el director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid y fue concejal entre 2015 y 2019. Comenzó su carrera hace ya 25 años en la firma de auditoría KPMG. En 1995 fue nombrado director general de calidad de servicios de la Comunidad Autónoma de Madrid, cargo que ocupó hasta 2015. En 2009 fue Managing Director de Step One Ventures en oficinas en San Francisco, en los Estados Unidos, y en 2012 se reincorporó a la Comunidad Autónoma de Madrid como director general de Economía Política y Financiera. Entonces, va a ser sensacional tener también, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid de 2015 a 2019. Muchísimas gracias, José Luis. Luego voy a presentar a Eduardo Suárez, que es director de comunicación del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. A lo largo de su trayectoria, Suárez ha sido miembro para la sección de opinión del Mundo y corresponsal del mismo diario en Londres, Nueva York, Bruselas. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, donde cubrió la política americana para diferentes medios, como Canal Hispano, Univisión, ex colega de Univisión, eso es un gran gusto tener ex colegas, y colaboró como comentarista en canales como CNN, BBC, NY1, Noticias y Sky News. Entonces, y de ahí nos vamos a pasar con Ana Núñez Vilara, que es la corresponsal de Telecinco en Bruselas, Bélgica. Muchas gracias, Ana. Ana es periodista, es licenciada en la Universidad Carlos III de Madrid. Comenzó su carrera periodística en Intereconomía para posteriormente pasar al grupo Mediaset de España, que desde 2010 trabaja como corresponsal en Bruselas, contando para los informativos de Telecinco en la actividad política y económica de la Unión Europea y la OTAN. Como corresponsal ha cubierto eventos tan relevantes como las crisis de deuda soberana en la zona euro, los atentados terroristas de París, de Copenhague, Túnez, Bruselas, Niza o Múnich, la catástrofe del vuelo de Greenwich,
estrellado en los Alpes o el Brexit, entre otros. Muchísimas gracias, Ana. Y Peter Alberto Arens, que nos saluda desde Berlín, y parece que él es el que estuviera en la nave espacial, es uno de los que logró llegar, y es consultor estratégico de asuntos públicos en Berlín, en Alemania. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Mainz y cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de la consultoría de asuntos públicos, con especial foco en las relaciones Latinoamérica y Alemania. Recordando que Alemania es un gran inversionista en Latinoamérica, entonces es muy importante entender el punto de vista que tiene desde allá. Se desempeñó durante 15 años como consultor de comunicación para instituciones políticas, como por ejemplo el Bundestag, y en cargos directivos de empresas consultoras de comunicación política y empresarial. De 2008 a 2013 fue director del Programa Regional de Medios de Comunicación y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Les agradecemos muchísimo participar con nosotros y entendiendo que hay países como por ejemplo México, hoy sale, digamos, de la etapa de sana distancia que le llaman y entra a la fase nueva, pero con un semáforo rojo. Vamos abriendo en Latinoamérica, estamos viendo en Estados Unidos, que podría ser tema muy, muy amplio, que la apertura está siendo inclusive una disrupción social dificilísima. Entonces, lo que queremos aprender al escucharles a ustedes, mi primera pregunta sería, ¿cuáles serían las 3 cosas que vieron bien hechas y cuáles serían las que no se hicieron bien? Un poco para abrir la plática, y podríamos comenzar contigo, Ana, si te parece. Bueno, pues aquí en Bélgica podemos decir que si tenemos que destacar 3 cosas que han hecho bien, la primera fue que no infravaloraron en ningún momento el peligro, nada más se supo que había 400 contagiados, suspendieron todo el ocio en el país, es decir, pasaron de 0 a 100, de la noche a la mañana. Luego también otra cosa que hicieron bien, pues por ejemplo, delegaron en la responsabilidad individual el tema del confinamiento, es decir, dejaron a los individuos que decidiesen si podían salir a hacer deporte. Es más, la primera ministra animaba a salir y esto evitó que se generasen situaciones de ansiedad. Y luego una cosa muy buena que han hecho aquí es la transparencia en la comunicación. La primera ministra apenas ha comparecido en un par de ocasiones muy contadas, solamente para comunicar las grandes decisiones, y ha relegado a los expertos el tema de la comunicación. Son ellos los que sí han encargado de informar siempre a la población sobre las decisiones que concernían especialmente en la desescalada. Y este país, como no sé si muchos de vosotros estáis familiarizados con él, pero funciona mejor en periodos de crisis que en periodos de calma. Entonces, si tenemos que señalar 2 cosas malas que han hecho, en este caso quizá hubo un error de comunicación, sobre todo porque se han anunciado muchas medidas que nunca se han llegado a cumplir y eso puede generar una sensación de frustración. Por ejemplo, se llegaron a prometer hasta 50.000 test al día, o que, por ejemplo, que cada persona tendría una mascarilla, y es algo que todavía no se ha podido cumplir. Y luego también pues, no ha sido muy hábil a la hora de tratar con una figura clave que ha sido la ministra de Sanidad, que ha cometido errores garrafales, y que la política que ahora mismo está en funciones no se ha atrevido a tomar ninguna decisión clave, pero quizá debería haber sido un poco más valiente. Por ejemplo, se supo que en Bélgica, momentos antes de la crisis, desechó millones de mascarillas bajo la gestión de esta ministra y nunca se llegaron a reponer. José Luis, ustedes comienzan, es ya la segunda semana de desescalada en Madrid. ¿Qué nos puedes decir? Porque ustedes son los países más afectados en este caso. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? A ver, la ciudad de Madrid ha dado, digamos, a luz a un candidato emergente en la política española, que es el alcalde de Madrid. De repente, el alcalde de Madrid, que era un gran desconocido para la mayoría de los españoles, pues ha salido en esta crisis fortalecido, básicamente desde mi punto de vista porque cometió 3 aciertos, ¿no? El primer acierto, la comunicación. Ha sido una comunicación muy, muy abierta, directa, breve y clara, y además, como antes hablamos, con mascarilla, es decir, ha lanzado el mensaje de que la mascarilla o el tapabocas es para protegerse, y el primero que se la ha puesto ha sido el alcalde, y ha hecho algunos discursos, digamos, o intervenciones en los medios de comunicación dirigidos a la gente joven, que es la que era menos consciente del peligro del coronavirus. La segunda parte, que yo creo que también ha sido positiva por parte del alcalde de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, ha sido la gran colaboración público-privada que ha asistido en la ciudad de Madrid. Desde el primer momento
empresas se pusieron en contacto con la ciudad de Madrid para hacer donaciones y la verdad es que se ha canalizado muchísima ayuda, tanto en suministros, servicios, ayudas, por todo tipo. Estamos hablando sobre todo en dos elementos muy importantes que fueron IFEMA, un hospital de campaña que se hizo en la Feria de Madrid con casi 5.000 camas, que se hizo prácticamente en menos de 48 horas, y eso se hizo gracias a la colaboración con empresas privadas y también con diferentes administraciones, incluidos el Ejército. La verdad es que hubo una gran coordinación ayuntamiento, comunidad y Ejército. Y luego el tercer punto positivo también de la Ciudad de Madrid que yo destacaría sería el consenso con la oposición. Mucha transparencia, hablar con la oposición no solamente para dar información todas las semanas, sino también para coger ideas y propuestas por parte de la oposición. Y no basar el trabajo, digamos, del alcalde en críticas, sino en ponerse a disposición de las diferentes administraciones. En la parte negativa, y ahí me voy a referir más al gobierno de la nación y no tanto al ayuntamiento, si me lo permitís, el primer error gordísimo que se cometió fue con los suministros. Se hizo una centralización de la compra de suministros que fue un desastre. Se cerraron prácticamente las fronteras para determinados productos y las aduanas se convirtieron en un mensaje negativo para los suministradores. Se hizo un cuello de botella tanto para test, mascarillas, EPIs, trajes de protección. El segundo, bueno, ahí yo metería también en el tema de los suministros el no tener clara la idea de que las mascarillas son tan importantes y ha estado que sí sí, que sí no, y al final incluso hubo el responsable de sanidad dijo que es que no se habían recomendado las mascarillas antes porque no había suficientes para la gente. Entonces, claro, ahí se ha visto el plumero que realmente son las mascarillas lo que te salva junto con la distancia. El segundo punto negativo para mí es ocultar el drama de hospitales y residencias. Se han sacado muchas imágenes en la televisión de sanitarios cantando canciones, sonriendo y bailando, y pocas de quirófanos, de personas intubadas y de féretros de personas que han fallecido. Yo creo que es bueno que la población conozca que esto es un peligro real, que no es ficticio. Y quizás, y esto es reincidente, el siguiente error es que no hemos sabido proteger a las personas mayores. La mayoría de los fallecidos en España son personas de más de 60 años, en concreto más de 70 años, la mayoría, y la verdad es que ni las personas que estaban al cargo de las residencias ni los sanitarios, por falta muchas veces de equipación, no han sabido protegerles y realmente ha sido un poco negativo. Y no se ha sabido tampoco desde el principio dar todas las cifras de cuántos fallecidos mayores había en nuestro país. Para mí serían esos tres los principales errores. Ahora pasando, Peter, precisamente Alemania es otra historia. Digamos que dentro de las historias de Europa es de los países que mejor lo llevó. ¿Nos puedes platicar también este tipo, los aciertos y los errores? Bueno, gracias. Sí, yo pienso que mucho de lo que ya dijeron Ana y José Luis con respecto a los puntos positivos igualmente aplica a Alemania. O sea, de hecho, tomar de entrada en serio el peligro de la pandemia, ser bastante coherente y contundente si hace falta en ya implementar las medidas de restricción. Por eso no voy a repetirme mucho. Lo que sí que veo como parte como un aporte importante en términos de éxito fue definitivamente la comunicación. No tanto porque fuera una comunicación, digamos, espectacular, en comillas, sino una comunicación muy al estilo Merkel, o sea, sobrio. Yo te diría que incluso a ratos como anodino, pero muy certera, muy específica. Y lo que me pareció muy interesante fue una división de roles muy clara y muy convincente, en el sentido de que todo lo relacionado a temas médicos, epidemiológicos, etcétera, claramente la persona a cargo de eso era el representante del Instituto Robert Koch, que es el instituto de epidemiología más importante de Alemania. Y en base a eso, digamos, luego el portavoz del gobierno, que podía ser incluso el ministro de Sanidad, Jens Spahn, o incluso la canciller misma, iban a referirse a las medidas políticas específicamente tomadas, lo cual daba mucha
mucha coherencia, mucha credibilidad y mucha legitimidad al mensaje que se daba a la ciudadanía. Creo que otro factor positivo en este sentido fue, parafraseando un poco aquello de Paul Václavic que dice que no se puede no comunicar, pues no se puede comunicar poco en una crisis. Y esto es lo que realmente lo hicieron muy bien. Incluso cuando no había mucho que comunicar, eh, el portavoz del gobierno en cuestión pues, se ponía y explicaba, aunque fueran pequeñeces, o incluso decir, bueno, hoy no hay mucho que contar, pero era muy importante a la hora de mostrar la cara. Eh, Creo que lo que se reveló como algo muy positivo, y aunque no estaba pensado de esta manera, fue el sistema federal de Alemania. Eh, y lo estamos viendo ahora también, porque hay partes de Alemania que desde hace 10 días no registran una sola nueva infección. ¿Por qué instalar un sistema de restricciones tan duro en un área de esta índole que, del mismo tipo, digamos, que en otra región donde realmente tienes infecciones o incluso muertes por la pandemia? Entonces, digamos, el poder ser muy específico en términos de las respuestas locales se reveló como algo muy positivo. Lo que no funcionó bien, algo que dejó a mucha gente como pasmada, es de que existía ya un plan de contingencia para una pandemia desde el 2013, ya todo hecho y derecho, como son los alemanes, bien hecho, todo puestito, pero estaba allí y nadie lo tocó. O sea que no se aprendió o no se utilizó lo que ya estaba en la mesa prácticamente. Y si me permiten una nota al pie, digamos, metodológica, yo creo que mucho se toma Alemania, digamos, como modelo, pero creo que Alemania es un caso muy excepcional. ¿Por qué? Si un país pudiera elegir las condiciones bajo las cuales entrar en una pandemia, uno elegiría Alemania. ¿Por qué? Primero, con un liderazgo político muy fuerte, muy estable, con la señora Merkel, con mucha credibilidad. Dos, con una economía obviamente entre las más potentes del mundo, pero sobre todo con las arcas llenas, porque en los últimos años se ha ido llevando una política fiscal más bien cautelosa, con lo cual ahora hay mucho movimiento de cintura, digamos, para poder realmente ayudar a la economía a más o menos mantenerse. Y bueno, con un sistema, una infraestructura médica de entre las mejores del mundo también, bueno, es digamos, la antítesis de la tormenta perfecta, se podría decir. Entonces, no es para desmerecer lo que hacen en Alemania, pero sí ponerlo un poco en contexto y en perspectiva. Muchas gracias, Peter. Eduardo, ahora nos pasamos a Reino Unido. Boris Johnson, quien primero negó que esto era importante, que era una gripilla más, podría decir de una manera. ¿Qué pasó ahí? O sea, porque literalmente ahí sí estamos hablando de la sobriedad de Merkel y el protagonismo o menos protagonismo de Boris Johnson. ¿Qué aprendimos en el Reino Unido? Pues sí, la verdad es que escuchando a Peter son dos líderes casi opuestos, ¿verdad? Boris Johnson y Angela Merkel. Y efectivamente la reacción ha sido muy distinta. Sí creo en el lado bueno, digamos, si pudiéramos decir algo bueno del Reino Unido durante la crisis, creo que los mensajes de salud pública han sido correctos y bastante claros durante casi toda la crisis. Pero yo destacaría, desde luego, los errores, y en concreto 3 errores. Y hay que tener en cuenta que el Reino Unido es uno de los países con más casos y con más víctimas mortales en Europa. No está muy claro todavía exactamente cuál es el que más por el exceso de muertes y todo esto, pero desde luego es el que ahora mismo no tiene aplanada la curva, no tiene aplanada esa curva de contagios. Y yo destacaría 3 errores. El primero, que más o menos lo citabas tú, César, es que Boris Johnson desde el principio, o al menos al principio de la pandemia, confió en la llamada inmunidad de grupo. Quizá guiado por un consejo de científicos que, bueno, se ha demostrado erróneo, quizá guiado por su propia ideología más liberal y opuesta pues, al confinamiento forzoso, pero lo cierto es que tomó un camino muy distinto del de la mayoría de los países de Europa.
y quizá eso tiene que ver con las cifras que estamos viendo en el Reino Unido, sobre todo con la longitud, digamos, de la pandemia, ¿no? Lo segundo, yo diría que es el problema a veces que tienen los gobiernos cuando sus propios miembros no cumplen las normas, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días, el caso extremo del asesor jefe de Boris Johnson, Dominic Cummings, que básicamente le han pillado saltándose a la torera el confinamiento. Y bueno, pues es algo que quizá en otros países hemos visto con funcionarios de menor rango, pero esta persona, que es el asesor jefe de Boris Johnson, bueno, pues es muy notable, ¿no? Que cuando el resto del país está haciendo sacrificios, él se haya hecho un viaje de 400 kilómetros y que no se le castigue por ello, ¿no? Y yo creo que eso puede tener un impacto, sobre todo a medio plazo, ahora que está empezando a desescalarse y están cambiando las medidas, pues claro, mucha gente puede pensar que ellos también tienen derecho a saltarse las normas, ¿no? Si alguien así tan próximo al primer ministro y con tanto poder lo hace, pues quizá no es el mejor mensaje, ¿no? Y bueno, pues el último error que diría es lo que está ocurriendo ya hoy en el Reino Unido. Hoy mismo están abriendo las escuelas, hay cientos de miles de niños que están volviendo a las clases y estamos viendo que esa desescalada se está adoptando sin que se haya aplanado la curva como ha ocurrido en otros países, como ha ocurrido en Italia, en España, países igual de afectados por la tragedia, pero que sí han aplanado la curva de contagios y la curva también de fallecidos. En el Reino Unido sigue habiendo, dependiendo del día, entre 200 y 400 fallecidos y aún así han seguido adelante con esa desescalada. En mi opinión, creo que es prematuro, creo que es un error. Evidentemente, los gobernantes tienen que pesar, poner todo en la balanza y la economía también es algo relevante, pero creo que en el caso del Reino Unido está siendo una decisión prematura y ojalá no lo pagan en las próximas semanas. Pasemos a una serie de preguntas. Aquí les voy a pedir, haré una pregunta específica, pero podemos intervenir. Aquí simplemente levantamos la mano o hablamos, ¿no? Es un diálogo. Pero precisamente, siguiendo lo que dice Eduardo, me gustaría preguntarte, Ana, ¿se comunica con el ejemplo? Eso es lo principal. Pero después, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en estas crisis? Porque después de la crisis sanitaria viene esta crisis de información. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, pues en este confinamiento los medios de comunicación se han acabado convirtiendo en la única ventana al mundo que tienen los ciudadanos para informarse de todo lo que está ocurriendo. Imaginemos a millones de personas encerradas y únicamente viendo el informativo. Esto ha provocado audiencias récord en los espacios informativos, donde se han congregado hasta 3 millones de personas en cada uno de ellos. Y con esta responsabilidad, yo creo que aquí se ha abierto un debate muy importante y es: ¿cuál es la diferencia entre informar y alarmar? Porque la línea es muy delgada y es muy fácil de traspasar. En este sentido, es verdad que el periodismo ha tenido muchos problemas, se ha enfrentado, por ejemplo, a la sobreabundancia de información, hemos estado saturados y eso ha impedido que la gente pueda informarse con fuentes fiables. Esto también se le puede sumar el fenómeno de la ciencia express, que intenta explicar de manera muy rápida fenómenos muy complejos y que esto llevado al término, al ámbito de la salud, puede provocar un cóctel explosivo y que encima acelera la difusión de los llamados bulos o fake news que han circulado con muchísima velocidad. Entonces yo creo que es el momento, ahora que ya ha pasado lo peor, de que el periodismo entre en este periodo de reflexión. Peter, ¿qué opinas? Precisamente es este tipo de cosas alarmar o informar. Eso, es una línea muy sutil, ¿no? De hecho, estamos viendo también aquí en Alemania que empiezan a haber incluso situaciones en las que, pongo por caso un ejemplo específico de un epidemiólogo que se ha convertido como una especie de rockstar, digamos, porque realmente es el señor Drosten, el epidemiólogo de la Charité en Berlín, justamente, un experto que incluso hizo un podcast, o tiene un podcast regular, informando sobre la situación de la pandemia. Y bueno, es lo que pasa también en este tipo de situaciones, se polarizan las opiniones, ¿no? Entonces, para unos es el héroe y para el otro es el villano. Y realmente incluso la prensa se ha metido al juego. Hemos tenido
una de los periódicos más importantes del país, tratándolo justamente de villano, otros que lo están tratando de defender. Y obviamente es una batalla, digamos, de sustitución, en el sentido que detrás de eso hay dos grandes posiciones que en el fondo son las que se están enfrentando, que es abogar por la salud pública o reactivar la economía. Y ahí se está jugando un juego sobre las espaldas de este señor pobre, pero en el que también lastimosamente algunos medios de comunicación no están haciendo una buena figura. Lo que sí que estamos viendo y lo que me parece muy interesante es que los medios públicos que durante mucho tiempo estuvieron acá en Alemania bajo cierto tipo de crítica y escrutinio, como que están en los últimos tiempos, con esto de la pandemia, han vuelto a tener un peso por sí mismo en términos de confianza y de visibilidad mucho mayor que lo que tenían antes, ¿no? Y Eduardo, a ver, porque estás ansioso de contestar ahí, decir nuevamente es alarmar o informar, o a veces lo que sucede es un líder como Boris Johnson, perdón que me regreso a él, en su momento fue la gente que pues lo negaba y se terminó contagiando. Entonces, este fenómeno que es la comunicación es importantísimo en estos casos. Si se comunica mal, se pierden vidas. Sí, efectivamente, estamos viéndolo en todo el mundo. La comunicación y el periodismo y el valor de la información es ahora un valor de vida o muerte. Estamos viendo realmente hasta qué punto es importante tener medios fiables, medios de calidad. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía ahora Peter sobre Alemania, pero es cierto sobre muchos otros países, el valor de los medios públicos. Los países con medios públicos de mucha calidad, lo estamos viendo en el caso del Reino Unido con la BBC, en el caso de Alemania, en el caso de España también, donde los medios públicos, en mi opinión, han mejorado también en los últimos años, y estamos viendo, también los de las comunidades autónomas, por cierto, y estamos viendo lo importante que es tener esos medios públicos que informen. Por dos motivos. Primero, porque llegan muchas veces a gente que no es la gente que lee los periódicos, no es la gente más enganchada a la información. A veces es gente mayor, es gente menos educada, y es importante llegar también a esa gente. Y en segundo lugar, porque estamos viendo que están surgiendo muros de pago y suscripciones digitales a muchos de los periódicos de calidad en Europa y en otros países. Con lo cual, en ese tipo de entorno comunicativo es muy importante que siga habiendo al alcance de todo el mundo información de calidad. Y esa información de calidad la vemos muy a menudo en los medios públicos. Sobre el debate sobre exagerar o no exagerar, que creo que es muy importante y lo vimos durante gran parte de la pandemia, creo que los medios, al principio, los periodistas, fuimos culpables de no exagerar lo suficiente. Sobre todo durante los meses de enero y de febrero. Es cierto que en Europa y en el mundo occidental no estamos acostumbrados a esto, y es cierto que en los países orientales sabían lo que se venía encima porque habían vivido las alertas del SARS y del MERS, pero es algo que les ha ocurrido a los políticos, es algo que nos ha ocurrido a los periodistas, y creo que durante mucho tiempo no pusimos suficiente énfasis en lo que podía ocurrir. Una vez que pasó el shock inicial, yo creo que en general los medios han sido bastante correctos a la hora de informar. Hay excepciones y hay medios más sensacionalistas en todos los países, pero en general lo que hemos visto es, yo creo, al menos en los medios de los idiomas que yo domino, es buena información sobre el virus. Decía antes Ana, y estoy de acuerdo con ella, había muchos desafíos para los periodistas durante la pandemia y no ha sido nada fácil informar. El desafío más importante es efectivamente que no hay una ciencia sólida sobre este virus. La ciencia está cambiando todo el rato sobre las consecuencias del virus, sobre los síntomas del virus, sobre los remedios del virus, y es muy difícil para el periodista distinguir lo que son avances científicos sólidos de avances científicos temporales, digamos. Y eso ha sido un desafío para todos los periodistas y también, en cierto modo, para los gobernantes, ¿no? Hemos visto gobernantes, citaba antes José Luis, ¿no? El tema de las mascarillas. Hemos visto gobernantes pues que no recomendaban las mascarillas, luego las recomendaban, luego las hacían obligatorias, en parte, no solo, pero en parte influidas también por el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que estaba diciendo cosas contradictorias durante estos meses. Entonces, bueno, en resumen, creo que ha sido un periodo de una incertidumbre muy grande y, bueno, pues cada gobierno y cada medio la ha ido navegando lo mejor que ha podido.
no es una circunstancia fácil y nos esperan bueno, pues circunstancias más difíciles en los meses que vienen. Ahora, los meses que vienen, y precisamente José Luis, vamos, tú que te encargas en esto, básicamente para el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo reabrir la economía con el virus presente? O sea, ¿cuál es ese balance que tenemos que tener entre salud pública y negocios que se abren? Bueno, en casi todo el mundo se ha intentado hacer, digamos, una dicotomía entre lo que sería economía y sanidad, y por otro lado, entre libertad y seguridad. Y la verdad es que es un debate irreal, porque todo está junto. Es decir, sin libertad no hay seguridad, sin libertad no hay economía, sin libertad no hay sanidad. Y aquellos gobernantes que bajo un paraguas de seguridad quieren terminar con nuestra libertad, realmente te están engañando, sobre todo porque en muchos casos son precisamente los gobernantes los que no han sabido venir ese virus tan mortal cuando todos veíamos en los telediarios lo que está ocurriendo en China, ¿no? Hemos sido tremendamente prepotentes de pensar que una cosa que estaba azotando a una potencia como China no nos podía azotar a nosotros. Entonces yo creo que esa falta de humildad siempre nos va a perseguir el resto de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo hacerlo compatible? Bueno, pues prácticamente con lo que he comentado, con autoprotección. El gobierno no nos puede proteger. La autoprotección significa esa distancia social de 2 metros, significa llevar tapabocas o mascarillas y significa lavarte las manos con gel alcohólico. Mi último viaje antes del confinamiento fue a Israel, Jerusalén, en un congreso donde tuvimos una sesión con un premio Nobel de Israel, de medicina, que nos dijo que la única forma de combatir el virus era lavándose las manos. Y es verdad que lo repite todo el mundo y nos parece simple, pero es que es lavándose las manos porque, claro, si las tienes sucias te lo llevas a la boca, a la nariz y te contagias. Bueno, entonces, sectores también, porque esta crisis no está afectando a todos los sectores por igual. Sectores más afectados. Y desde luego lo digo desde Madrid, desde España, que nos ha dado totalmente en toda nuestra cultura, que es la socialización y, digamos, estar siempre en un contacto con otras personas. Es decir, pues todo lo que tiene que ver con el contacto, pues salas de fiestas, el turismo, el transporte, los conciertos, los congresos, los eventos deportivos, el fútbol, baloncesto, los maratones, todo lo que tiene que ver con movilidad. Todo eso es lo que tenemos que repensar y, por supuesto, los puestos de trabajo. Tenemos que ¿Cuáles son los que ganan? ¿Qué vamos a tener? Son los que pierden y los que ganan, claramente. Ha ganado el teletrabajo y el teletrabajo tiene unas implicaciones brutales, tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito laboral y en el de movilidad. Teletrabajando en el Ayuntamiento de Madrid, de las 35.000 personas que somos, 17.000 estamos teletrabajando y el resto son o policías o bomberos o servicios sociales o personas de protección civil. Entonces, eso importa mucho. La logística, todos hemos aprendido a comprar en tiendas online y hemos visto lo rápido que te traen las cosas. Se te acaba el tóner, lo pides el domingo y el lunes lo tienes delante de la puerta. Todo lo que tiene que ver con las pequeñas poblaciones. En Madrid se ve cada vez más claro que esa España vaciada que se decía hace unos meses es muy atractiva para estas situaciones. Y el campo, es decir, entre el hacinamiento que haya en algunas ciudades y el campo, evidentemente, si tú juntas en ese cóctel el teletrabajo con la logística y con el campo, te sale un paraíso totalmente en contra de la pandemia, ¿no? Ahora, inclusive, sumando aquí, nos están haciendo algunas preguntas de estos modelos imperfectos de comunicación. Y en la Unión Europea, Ana, en Bruselas, vemos que se está ayudando la comunidad europea entre estados. ¿Qué es lo que sucede? Al mismo tiempo se comunican, pero también la confianza de estar en unión les ha ayudado, o sea, saber que tienes un soporte donde caer. Bueno, aquí hay que diferenciar dos fases. La fase inicial, que es cuando se desata la pandemia y es cuando da lugar a una descoordinación absoluta. Cada país actúa como un sálvese quien pueda. Lo hemos visto con Austria, que fue el primer país que decidió cerrar unilateralmente sus fronteras y cortar el tráfico a todos los trenes que tenían como origen Italia. Entonces,
una vez los países empezaron a actuar por su cuenta tomando medidas dispares a la hora de cerrarse, de confinarse, además a diferentes ritmos y velocidades, ya la Comisión Europea, que esto es muy importante resaltar, no tiene competencias en los asuntos clave, que son las fronteras, es decir, los asuntos interiores y la sanidad. Pues aquí la Comisión Europea lo que tuvo que hacer fue tomar las riendas y poner en coordinación a todos los países. En este sentido, jugó un papel de árbitro. ¿Esto qué permitió? Pues que se acabase también con otra práctica que fue muy peligrosa y que se dio al inicio de esta pandemia, y fue esos egoísmos nacionales que volvieron a saltar. Por ejemplo, lo vimos con Alemania y Francia cuando pusieron limitaciones a las exportaciones del material y del equipamiento sanitario. Veíamos a países como Italia y España que tenían falta de stock, los enfermeros, los médicos se quedaban sin mascarillas y sin guantes, mientras que Alemania y Francia, que no tenían esos picos de contagios ni saturaciones en los hospitales, se limitaron a cortar y a frenar las exportaciones. Bueno, pues aquí también la Comisión Europea tuvo que decir basta e intentar hacer una mediación para que cediesen en estas prácticas. Y al final todos se han dado cuenta, como siempre ocurre en la Unión Europea, en las crisis, y al final, si a todos les va bien, si a uno le va bien, a todos les va bien. No le interesa a nadie que un país caiga, que un país esté contagiado, pero ni a nivel turístico, ni a nivel económico. Por ejemplo, volviendo ya un poco fríamente, ¿no?, al nivel turístico. A los alemanes, a los holandeses no les viene bien que España, Italia o sus destinos vacacionales favoritos sigan contagiados, porque entonces no van a poder ir allí cuando puedan, o incluso en la economía. No les interesa que unos países se queden rezagados y que no tengan margen fiscal para actuar. Así que en este sentido, tanto la Comisión Europea como todos los países han ido aprendiendo a marchas forzadas, ya con la experiencia pasada, la mochila que tienen ya unas cuantas crisis detrás, y han podido actuar para poder ir todos juntos de la mano. Y sumando, Peter, tú tienes experiencia en ambos lados del bar, básicamente, desde Alemania, pero mucho en Latinoamérica. ¿Qué se puede aprender de lo que sucedió en Europa para aplicarse? No sé si quieras mencionar si hay algún país que veas en Latinoamérica que lo esté haciendo bien, que lo esté haciendo con el modelo alemán o el modelo griego, que ni siquiera tenían muchos recursos, pero lo hicieron bien. ¿Cuál es la experiencia que es? Porque lo que queremos precisamente es aprender de unos de los otros para no cometer los mismos errores, básicamente. Claro. Yo pienso que a ambos lados del Atlántico tenemos dos casos, uno en Europa y uno en Latinoamérica, no tan visibles como el alemán. Tú has mencionado a Grecia, absolutamente cierto. Grecia es uno de los países que desde un principio, sin casi tener números de infectados, fueron absolutamente contundentes en las medidas restrictivas, de tal manera que hoy creo que apenas tenemos 3.000 casos y creo que no llegan ni a 180 los muertos en Grecia. Pero otro caso, al otro lado del Atlántico, es Paraguay. Paraguay, Uruguay también por allí, son países que lo han manejado bien, pero cada uno por una historia y una motivación distintas. Grecia sabía que iba a ser muy difícil, también teniendo en cuenta lo que son, por ejemplo, los migrantes, que hay campos de migrantes en Grecia muy grandes, que va a ser muy difícil y que va a ser muy difícil en el caso de que algo brote allí, mantener el control de esa pandemia, obviamente, con lo cual sabían que se iban a ver saturados muy rápidamente. Más o menos lo mismo se sabía en Paraguay, que ya tenían la epidemia del dengue en los últimos meses, con lo cual ya se sabía que se estaba a un límite de las posibilidades, digamos, y de las capacidades de poder afrontar este tipo de desafíos. Con lo cual, de entrada, digamos, esas medidas ayudaron mucho para poder contener el virus. Y yo no sé qué es lo que hubiera hecho Alemania si no tenía enfrente el ejemplo, en comillas, valga decirlo cínicamente, de Italia, porque también ha habido más de uno acá que decía, bueno, por ahí los chinos no lo están manejando bien, por ahí no es tan terrible como lo pintan, con lo cual eso sirvió como escarmiento. En ese sentido, creo que definitivamente eso funcionó de contención. Ahora bien, yo creo que en términos de ver
qué es lo que se puede aprender al respecto. Creo que hay una cosa que tenemos que tener en claro, que es mucho más fácil entrar que salir. ¿Por qué? También comunicacionalmente hablando y en gestión política, es lo que decía también José Luis. Al salir tienes la situación, lo voy a pintar de esa manera, de tener la luz al final del túnel. ¿Cómo vas a frenar a la gente? Porque van a querer ir hacia la luz. Pero lo que pasa en este camino, que aún es largo, se van a tropezar, por ahí uno se va a caer al vacío, etcétera, etcétera. O sea que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando aún. Entonces, tratar de mantenerlos, sí, caminando hacia la luz, pero sin que empiece la corrida, va a ser un gran desafío, no solamente obviamente acá, sino también en Sudamérica y en todas partes del mundo. Y eso va a ser un gran desafío para la gestión política como tal, definitivamente, y obviamente también comunicacional. Y Eduardo, precisamente ir hacia la luz, ahora los alumnos en el Reino Unido van hacia los salones de clases. ¿Qué vamos a hacer? O sea, porque también en los países en Latinoamérica quieren abrir, quieren que vayan los niños a las escuelas y todo eso. ¿Cuál es el balance? O sea, o llegará un momento que frenamos otra vez, como que escalamos un poco la salida, pero nos tenemos que regresar. Bueno, yo creo que ese es un escenario bastante probable, ¿no? Si todo va bien, no creo que veamos el tipo de confinamiento tan rudo, ¿no? Como el que hemos vivido en todas partes, pero creo que sí. O sea, hay un escritor estadounidense que habla del martillo y de la danza, ¿no? Tomás Puello. Hemos vivido el martillo, ese martillo que ha durado 2 meses largos en muchos países, ¿no? Y hemos visto esos confinamientos tan duros, sobre todo en España, en Italia. Y ahora vamos hacia la danza. Y la danza es, pues como decía Peter, pues ahora abrimos un poquito, vemos a ver qué pasa, quizá tengamos que cerrar en algún momento. Se habla mucho del otoño, pero es que el rebrote puede llegar también antes del otoño. ¿Eh? Estamos viendo rebrotes locales ahora mismo en España, ¿no? Por sucesos concretos, una fiesta en Córdoba, un cumpleaños en Lleida, un pasajero en un avión en Canarias. Eso es lo que vamos a vivir, yo creo, en los próximos meses. Y es efectivamente muy difícil frenar a la gente porque, bueno, pues más aún en los países latinos, pero no solo, ¿no? La gente está deseosa de salir, de encontrarse con sus familiares en las terrazas, de ir a las playas, de ir a las piscinas aquí en Madrid. Es muy difícil. Pero yo creo que no hay otra salida que confiar y ponerse en manos de la ciencia, de la gente que sabe. Y de nuevo, o sea, quiero reforzar el mensaje que he dicho antes. Creo que esta crisis, y es muy importante esto también para Latinoamérica, está mostrando la importancia de los hechos y la importancia de la ciencia y la importancia del periodismo independiente a la hora de fiscalizar al poder en todos los países. Y yo creo que en Latinoamérica estamos viendo ejemplos terribles en varios países. Y me gustaría destacar en especial el caso de Brasil, donde estamos viendo una pandemia desbocada, con un líder que no es solo ya, como decíamos, de Boris Johnson, que tirara por el camino equivocado o que tomara las medidas erróneas. Es un líder que no reconoce siquiera los mensajes de sus propios científicos, Jair Bolsonaro, y que está incluso pues animando y quemando ministros de sanidad uno detrás de otro y animando a hacer cosas que sus propios científicos dicen que son incorrectas. Y en el otro extremo ideológico quiero destacar también lo que está ocurriendo en Venezuela, donde están encarcelando a periodistas por informar sobre el coronavirus y sobre casos de coronavirus, y lo que está ocurriendo también en Nicaragua, donde las cifras del gobierno son tan increíbles que hay un observatorio ciudadano que ha empezado a recabar datos de los hospitales directamente para intentar evaluar la situación. Es increíble, es imposible que los datos de Nicaragua sean los que dice el gobierno si miramos los datos que hay en otros países cercanos de Centroamérica. De nuevo, la importancia de los hechos, la importancia de un periodismo independiente que fiscalice al poder en esos países es vital. Y bueno, por supuesto en México, que es el lugar desde donde estás hablando, César, estamos viendo también una gestión muy peligrosa, ¿no? De un líder que durante mucho tiempo ha estado ignorando las medidas y, de nuevo, ignorando el criterio de los científicos. Y en cambio otros países en Latinoamérica como Argentina, con sus problemas, evidentemente es un país más abierto quizá que otros como Paraguay o Uruguay que decía Peter, pero que creo que están haciendo una gestión al menos mucho más pegada a la ciencia y más pegada a lo que estamos viendo en Europa.
Muchas gracias. Precisamente Argentina nos llegó una de las preguntas, y disculpen, hay muchísimas preguntas, pero trataremos en estos minutos que nos quedan responder algunas de ellas. Precisamente nos pregunta un colega desde Argentina, Felipe Noguera, dice si están preocupados de la posibilidad que los países que están analizando cada uno se den situaciones de protesta y saqueo como en los Estados Unidos nos está pasando ahora, como está sucediendo en Chile. Podría pasar inclusive en Francia, que está cerca de Tiana, ahí cerca de Bélgica. ¿Puede haber nuevos indignados? ¿Se puede este segundo virus se puede despertar también? Bueno, pues como en cualquier crisis siempre se desata también el sentimiento nacionalista, que eso lleva, bueno, pues a generar situaciones de tensión. La clave será ver cómo se canaliza la frustración ciudadana para evitar que este hartazgo, que también cunde en buena parte de la población, y es normal porque después de estar confinados tanto tiempo, pues tienen que expulsar ese enfado por algún lado, bueno, pues habrá que canalizar o ver cómo se puede frenar. En Francia hemos visto hace tiempo que tenían a los chalecos amarillos, que eran como el reflejo de la indignación ciudadana, de la protesta ciudadana, pero a día de hoy en Europa de momento no se ha dado brotes y mucho menos de violencia como se puedan dar en algunos países de América Latina. En Hungría, por ejemplo, sí que se corre igual más peligro porque el gobierno de Orbán, el primer ministro húngaro, se ha dado más poder para gestionar esta crisis. Esto ha supuesto también coartar la libertad de prensa, amenaza de encerrar a los periodistas y es quizá uno de los focos de mayor tensión que puede haber ahora mismo. Pero en los países del entorno, hasta donde se ha visto, no ha habido ninguna reacción enfurecida de la gente. Es verdad que hemos visto, por ejemplo, en Madrid, pequeños conatos de manifestaciones, que todo empezó en la famosa calle Núñez de Balboa y que se ha ido extendiendo a otras capitales de provincia, jaleadas siempre por los partidos que aprovechan los momentos más delicados para, bueno, pues para intentar ganar terreno, ¿no? Y este es uno de los mayores errores que vemos siempre, que al final que una crisis no se puede politizar, pero es imposible porque al final todos intentan rascar algo que les venga en su propio beneficio. Así que, bueno, veremos cómo... De todas formas, estamos al inicio todavía. Queda un largo camino. Veremos cuáles son las consecuencias. Peter quería mencionar y después José Luis, adelante. Sí, bueno, aprovecho la ocasión. Hola Felipe y hola amigos de Argentina. Yo creo que mucho depende de la capacidad de sostener los programas de salvataje que están en curso y que de momento, por lo menos en el caso de Alemania, son bastante amplios, son bastante fuertes y creo que van a sostener a la población durante un buen rato. No es el mismo caso que en Estados Unidos, que realmente hay millones de desempleados. Aquí también los habrá, sin duda. La pregunta es hasta cuánto se puede aguantar, digamos, ¿no? Y Alemania seguramente estará dentro de los que mejor posicionados estén. Pero no me cabe la menor duda de que en el momento en que esto empiece a hacer aguas, también habrá más gente que se sienta vulnerable y lo esté. No quiero ni saber cuál es la situación con los informales en Latinoamérica, que obviamente que están en una situación totalmente desamparada, con lo cual es absolutamente comprensible de que se den situaciones de tensión social, pero que yo creo que también se pueden dar acá. Nosotros estamos viendo en Alemania definitivamente ahora situaciones de resistencia, que la llaman resistencia política, es un mix muy, digamos, heterogéneo y un tanto estridente entre gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha, teóricos de la conspiración, pero es un núcleo duro que se está apartando cada vez más de cosas que consideramos absolutamente básicas como lo que es, bueno, la democracia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Están entrando en una situación de polarización y de negación, si se quiere, que va a ser algo con lo cual vamos a tener que lidiar no solamente en Alemania, sino que creo que también en otras partes de Europa. José Luis, y también te tengo una pregunta que nos están haciendo específicamente para Madrid. Vale.
Vamos a ver, el caso concreto en España, las primeras semanas, digamos que hubo un consenso político para apoyar al gobierno en lo que era la figura del estado de alarma, para terminar básicamente con la movilidad entre provincias y entre ciudades, lo que hacía muy importante para combatir el virus. Pero se empezó a dar cuenta, tanto los partidos políticos como los medios de comunicación, que el gobierno estaba utilizando ese estado de alarma para aprobar normas que no tenían nada que ver con la sanidad ni con la movilidad. De alguna forma se estaba utilizando la puerta de atrás pues, para meter al vicepresidente de Podemos en el CNI o aprobar algunas leyes que eran conflictivas, algunos decretos, algunas normas. Y eso empezó a incrementar la tensión y además del aplauso a los sanitarios de las 8 de la noche, a las 9 de la noche empezó a haber una cacerolada desde las casas que cada vez se oía con mayor volumen. De hecho, la herramienta de la cacerolada la puso en marcha Podemos, que está en el gobierno, pero que es un partido populista, para criticar la figura de Su Majestad el Rey, que es una figura que tiene gran consenso en nuestro país, en España, ¿no? Entonces, cuando ya se permite la salida a los paseos, hubo gente que aprovechó esa salida para hacer la cacerolada en la calle con bastante orden. Hubo en algunos casos donde aparentemente por las fotografías que se tomaban y por las imágenes que se tomaban parecía que la gente estaba más junta, pero es verdad que al final estaban con mascarillas y desde luego no hay que comparar nada con esas manifestaciones que se habían producido. De hecho, hace una semana y pico, el sábado pasado, no, el anterior, se hizo una manifestación desde los coches, esta por otro partido populista, en este caso Vox, que lo que hizo básicamente es enfrentar los dos populismos enfrentados entre ellos, saltándose las normas del sentido común que te dicen que en un momento que estás saliendo de una pandemia, de una crisis, no debes juntarte con la gente. Entonces, había muchas formas de hacer esa crítica. Yo creo que la manifestación correcta es o bien paseando a distancia o bien desde tu casa si no estás conforme, ¿no? Se ha comentado, pero eran manifestaciones más de contenido político por recorte de las libertades y por aprovechar, digamos, esa imagen que te daba de que el estado de alarma se está utilizando para cambiar las normas, ¿no? La parte más que tiene que ver con la economía informal se ha estado canalizando a través de la Iglesia, de las ONGs, del propio sector público, que lo que se ha hecho básicamente es apoyar a esa economía informal, porque durante estos meses, semanas, se ha terminado con la economía informal en nuestro país. Es la primera vez en nuestra historia que durante 2 meses no ha habido transacciones informales porque no ha habido transacciones en ese campo. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de sesión, es decir, en la medida en que se reactive la economía, pues esas medidas que se han ido tomando de los ERTEs o expedientes de regulación temporal de empleo, pues se podrán ir revirtiendo y la crisis se podrá ir suavizando. Pero es verdad que aquí la crisis ha sido más política que un tema de alimentación o de hambre, que a Dios gracias el suministro de alimentación ha funcionado maravillosamente en toda España. Quedándonos precisamente en esa pregunta de la economía formal e informal, aquí Espectador Anónimo nos dice, ¿cómo deben de actuarse desde las instituciones públicas para, por ejemplo, reactivar el turismo? Y en Madrid porque es una actividad que tiene un orden, digamos, formal, pero también hay mucho informal, la gente que vende directamente. Bueno, ¿qué hace? Esta pregunta que nos la han hecho muchas veces, sin sanidad, sin seguridad, no hay turismo. Es decir, lo que nadie espera es ir a un sitio y coger una enfermedad. Entonces, claramente, lo que tenemos que dar es seguridad y confianza. Hay una serie de marcas que se han puesto en marcha, que es hoteles COVID-free o un protocolo para que los comercios que cumplen con una serie de normas puedan tener, digamos, un anuncio de que eso está desinfectado. Y luego lo que va a contar es realmente la realidad. Hoy es el primer día que en España no hay ningún fallecimiento por coronavirus. Lo que la gente se va a creer es los datos. Es decir, si tú puedes demostrar que la gente no enferma, que los que se contagian no son casos graves, que en los hospitales se les trata, salen adelante, porque la mayoría de los que han tenido la enfermedad en nuestro país, que han sido muchísimas personas, han salido adelante. Y además ya se conoce el protocolo, porque otra de las cosas que nos hemos dejado en el tintero es que hasta que llegue la vacuna, clave es el tratamiento. Y el tratamiento al principio, que se hacía para los pacientes en España, por lo menos, era equivocado. Ahora mismo ya se sabe cómo tratar a un paciente para que no entre en la UCI, que básicamente es todo el tema de trombos, todo el tema de... No era un tema fundamentalmente respiratorio, era un problema
que tenía que ver otra naturaleza y hasta que los médicos lo han sabido. Entonces, yo creo que la seguridad, la transparencia en la información y, por supuesto, las cifras. Uno, al final, si tienes muchos conocidos enfermos, pues no te crees lo que te dicen. Y si no tienes ningún conocido enfermo, pues te lo crees. El porcentaje de fallecidos en España por millón de habitantes es cerca de 900 personas. Todos los españoles conocemos al menos entre 5 y 10 personas que han fallecido en esta crisis. Nadie nos puede decir lo grave que es esta crisis. Los datos de Momo, dicen que ha habido en torno a 50.000 fallecidos en este periodo, más que el año pasado, y no los 27.000 que dice el gobierno que han fallecido. Ana, por favor. Sí, nada, seré muy breve. En este punto sí que quiero destacar también que la Comisión Europea sacó una guía sobre el turismo y es que ya vamos a tener que cambiar radicalmente la forma de pensar en cuanto a las vacaciones que teníamos antes. Ya no se va a poder elegir ni el destino ni en la forma en la que vamos a viajar. A partir de ahora todo va a depender de que los gobiernos que tengan la misma situación epidemiológica se pongan de acuerdo, lleguen a acuerdos bilaterales para establecer corredores aéreos y que la gente se pueda desplazar entre ellos. Esa va a ser la nueva forma de viajar, al menos en tiempos de pandemia por Europa. Y, perdón, tenemos muchísimas preguntas que seguramente lo que vamos a hacer es las preguntas que nos mandaron, se las podemos enviar a nuestros ponentes y si nos pueden dar una respuesta. Pero yo quisiera cerrar con una que nos hacen y es de con lo que hemos aprendido, ¿cómo y cuándo comenzamos a comunicar el posible siguiente rebrote? O sea, ya sabemos que vivimos, y tal vez, Eduardo, tú desde Oxford nos puedes decir esa parte de la línea fina de decir, oye, sí queremos abrir, pero sabemos que en el invierno puede regresar y lo que queremos es reactivar las economías, es indudable, pero ¿cómo se comunica esto como para que la gente entienda, pero pueda llevarlo? O sea, porque saber que esto no se acabó. Sí, es una pregunta magnífica y es muy difícil. Hombre, yo creo que tenemos todos muchas ventajas con respecto a febrero, ¿no? Todos hemos perdido la inocencia en esto del coronavirus, sabemos perfectamente lo que puede ocurrir y nuestras sociedades están mejor preparadas. Lo decía antes José Luis, ¿no? Casi todo el mundo en España ahora mismo está usando mascarilla por sistema, estamos evitando todos los espacios, o la mayoría de la gente al menos está evitando los espacios cerrados, no hay grandes muchedumbres, no hay grandes eventos y bueno, no parece que los vaya a haber al menos a corto plazo. Y bueno, el verano también, al menos en el hemisferio norte, el verano es un entorno más propicio quizá o menos propicio para el contagio, porque todos estamos más al aire libre, estamos haciendo deporte fuera de casa, estamos paseando fuera de casa y bueno, pues la ciencia, al menos hasta donde sabemos, nos dice que en ese tipo de entornos el contagio es menos probable. Efectivamente, lo peor es la incertidumbre y esa incertidumbre que mencionabas, César. Nadie sabe exactamente cuándo va a haber otro rebrote. Estamos hablando probablemente de rebrotes mucho más localizados, al menos al principio. Quizá eso también es una buena noticia, que en principio nuestras sociedades van a estar más informadas, tendremos esos rastreadores de contactos. Bueno, pues lo que ha ocurrido estos días aquí en España, cómo se ha localizado esa fiesta de Córdoba, ese cumpleaños en Lleida, ese brote en un grupo de agricultores en Totana, en Murcia, eso no lo estábamos viendo antes del brote. Es algo que claramente da fe de que el gobierno y nuestros sistemas sanitarios, también a nivel autonómico, están mejor preparados. Y yo creo que esa es la lección, o sea, sin información precisa y localizada, no vamos a contener esos rebrotes. El virus no circula por un país en abstracto, circula por lugares muy concretos dentro de cada país y tenemos que ser capaces de detectarlo de la manera más granular posible. Entonces, bueno, evidentemente la incertidumbre y el riesgo cero no va a existir hasta que no tengamos una vacuna que se pueda producir de forma masiva y en ese mundo tenemos que aprender a vivir. En el Reino Unido, no solo ya las escuelas que decíamos antes, todas las universidades grandes, incluido Oxford, incluido Cambridge, están ya preparándose para el curso que viene con protocolos específicos. Va a haber ciertas clases con grupos muy pequeños, pero las lecciones, las clases magistrales, las clases con
con grupos grandes de gente no se van a celebrar, al menos por ahora. Y es algo que vamos a ver en el resto de países. Yo creo que no vamos a volver a ver, salvo que haya un grave problema, estos confinamientos tan duros. Sí vamos a empezar a ver medidas más concretas, más localizadas cuando haya rebrotes en sitios concretos. Y bueno, pues con eso vamos a tener que aprender a vivir, me temo. Peter, ibas a mencionar. Sí, rápidamente. Coincido con que va a ser definitivamente una situación, digamos, contradictoria, porque por un lado es abrir, pero al mismo tiempo es contener. Yo incluiría aquí también a un actor al que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, que es el sector privado, que creo que las empresas hasta ahora, y dentro de lo que se puede decir, por lo menos en Europa, creo poder decir que han estado a la altura de las circunstancias. Obviamente, siempre hay excepciones, pero en términos generales creo que lo han estado. Y ellas también van a estar pendientes de comunicárselo a las empresas, o sea, los empleados, a todos los stakeholders que los rodean. Y pienso que lo que va a ser decisivo es ampliar las miras en el sentido de, de las empresas, ampliarlas en términos de ya pensar digamos, en un radio de 360 grados, ya no solamente en empleados, accionistas y clientes o consumidores de tus productos, sino tener las miras más amplias. Y en el caso del sector público, quizá también pensar en quiénes son, digamos, los targets, los grupos meta, que de eso hay estudios de lo que se llama la comunicación de riesgo, de cómo funcionan personas en situaciones de pánico y cómo poder, pánico obviamente no estamos en términos en tiempos de pánico, pero sí hay mecanismos parecidos de cara a poder direccionar el mensaje específico a cada uno de esos grupos metas según cómo reaccionen ante estas situaciones. Yo creo que eso puede ser muy valioso en estos tiempos. Para cerrar a tiempo, pero me gustaría con José Luis seguir un poco lo de la empresa, 2 minutitos más, pero cerrar como los telediarios, como lo haríamos, Ana. Pero, José Luis, ¿cómo hacer que la empresa se involucre más para que planee con los gobiernos? Porque ahorita han sido mucho lo que han entrado los gobiernos, debe de crearse digamos que un consejo, empresas privadas con las públicas para estar listos para la siguiente. Sí, bueno, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de McKinsey, que lo hace gratis, pro bono, lo que estamos haciendo es coger todo el apoyo de las empresas grandes que quieren ayudarnos, escucharles, incorporarlo a nuestro programa de gobierno y ponerlo en marcha junto con la oposición. Es decir, en el fondo, las empresas privadas, que son muy listas y son muy capaces de sobrevivir en un entorno cambiante como este, nos pueden ayudar a superar esta crisis. Lo mismo que en algunos casos nos ayudaron a poder hacer las compras en China cuando pudimos utilizar el know-how que grandes empresas españolas como Corte Inglés o Zara, o incluso en algún caso el Real Madrid, pues fue capaz de conseguir los test más rápidos que el sector público, que el ministerio, ¿no? Entonces, básicamente aprendiendo de ellos. Esto no es de sector público y privado, es de todos. Todos tenemos que salir adelante juntos y con los otros países y aprender entre todos y ayudarnos entre todos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El virus no diferencia ni por ideologías, ni por raza, ni por países, ni por situación económica, ni nada. Entonces lo tenemos que combatir entre todos. Lo mismo digo para la vacuna, claro. Una última reflexión, Ana, de qué tenemos que hacer para estar listos para un posible rebrote más adelante en el año. Bueno, pues a la hora de comunicar podemos tener en cuenta las lecciones que hemos podido aprender, ¿no? Hace falta una comunicación de rigor basada en fuentes fiables, con un protagonismo claro de los expertos, no tanto de la política. Podemos decir que parece que hay miedo a reconocer que no se sabe todo del virus. Bueno, pues en estos casos creo que es importante comunicar también que hay un agujero de información, es básico también para los ciudadanos, y también tener mucho cuidado con amplificar noticias que pueden contribuir a crear más ansiedad o confusión. Por ejemplo, lo hemos visto hoy con el jefe de planta, creo que era de la UCI de un hospital de Milán, que decía que el virus ya estaba muerto prácticamente, que ya no tenía tasa de contagio. Bueno, pues, ¿qué espacio queremos dar a esa opinión de ese experto? ¿Realmente merece
la difusión que requiere o es solamente una voz? Bueno, pues con todo esto vamos a intentar aprender de las lecciones ahí. Es muy importante el mensaje de repetir, repetir y repetir, porque según un estudio de la Universidad de Pekín ya decían que es necesario que una persona, para que tome conciencia del riesgo, reciba un mensaje entre 9 y 21 veces. Así que no tengamos miedo a comunicar que esto todavía no ha acabado y que el peligro sigue ahí. Perfecto. Bueno, pues Ana, Peter, José Luis, Eduardo, agradecerles muchísimo. Yo creo que esta debe ser la primera de varias veces que nos permitan hablar con ustedes para que sí, en esta tormenta, en nuestros distintos barcos, distintos oleajes y distintos capitanes, podamos ir aprendiendo más los unos de los otros. Les agradezco muchísimo. También agradecerle muchísimo a la gente que participó, mandaron las preguntas, a nuestros colegas de Más Consulting en España, en los Estados Unidos, en México y en Latinoamérica, decirles que pues estamos apoyando para que la comunicación nos ayude más a poder seguir viviendo en estos tiempos de una manera que la gente pueda estar comunicada. Mientras haya fronteras que se cierran, al contrario, tenemos que abrirlas mucho más a la comunicación. Muchas gracias. 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 Saludo. Gracias.